Patrimonio es el conjunto de valores que un individuo o una comunidad recibe de las generaciones anteriores. El patrimonio cultural de una sociedad está formado por los bienes que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia. Los documentos también pueden tener excepcional valor histórico, artístico o científico. Son parte importante del patrimonio cultural de una sociedad y constituyen una columna vertebral del Estado, quien tiene la responsabilidad de procurar su atención. Los archivos son las instituciones responsables de ese valioso patrimonio cultural. Son las bases del saber, importantes fuentes de información y herramientas fundamentales para la toma de decisiones. En México, la más importante entidad responsable del patrimonio documental es el Archivo General de la Nación, institución depositaria de uno de los archivos históricos más antiguos y valiosos de América. El Archivo General de la Nación tiene sus orígenes en el antiguo archivo virreinal fundado en 1550 que se estableció en el Palacio Virreinal. A pesar de que el archivo sufrió incendios y ataques que afectaron el acervo, se conservan de esa época preciosos documentos de enorme valor histórico. A finales del siglo XVIII, el virrey planteó al rey de España la conveniencia de crear un archivo general del reino de la Nueva España, que se proponía establecer en el alcázar del castillo de Chapultepec. Se entendía ya desde entonces la importancia de conservar el archivo nacional en las mejores condiciones posibles. En los primeros años del México independiente, el Archivo General seguía funcionando en su sede de Palacio Nacional. Por iniciativa del ministro e historiador guanajuatense, Lucas Alamán, en 1823 se propuso su reorganización, siendo designado Archivo General y Público de la Nación. Ya en el periodo revolucionario, Venustiano Carranza tomó medidas para proteger el acervo durante el movimiento armado y ordenó que el archivo pasara a formar parte de la Dirección General de Bellas Artes. Después de otros cambios de dependencia, en 1940, el Archivo General de la Nación se integra a la Secretaría de Gobernación, entidad de la que actualmente es un organismo descentralizado. Hacia mediados de la década de 1970, los documentos relacionados con la historia y el desarrollo socioeconómico del país se encontraban repartidos en sitios distintos, edificios que resultaban insuficientes e inadecuados. La documentación requería de medidas urgentes para su conservación, clasificación y control. De este modo, se acondicionó el edificio de la antigua penitenciaría del Distrito Federal, el antiguo Palacio Negro de Lecumberri. Inaugurado en septiembre de 1900, el edificio de la penitenciaría respondía al afán modernizador característico de la última etapa del régimen de Porfirio Díaz. El diseño del edificio se basa en una arquitectura analítica y funcional, propia de las ideas imperantes en México durante aquellos años. Si bien el proyecto original respondía a una serie de criterios sobre teoría criminalística que en su momento se consideraban avanzados, hacia mediados del siglo XX, la saturación y el deterioro institucional eran legendarios, por lo que su desaparición como penitenciaría era inminente. De este modo, se acondicionó el edificio de la antigua penitenciaría de Lecumberri. El Archivo General de la Nación tenía ya espacio suficiente y una casa propia, pero aún quedaba mucho por hacer. La archivística vivió entonces un momento de gran importancia.
y la participación de México en ese proceso fue muy valiosa, siendo un modelo a seguir a nivel internacional. Las políticas de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas dieron nueva vitalidad a la archivística nacional. El Archivo General de la Nación resguarda hoy cerca de 375 millones de hojas. Eso es más de 52 kilómetros lineales de documentos. Los documentos son más que el registro y constancia de un suceso. Constituyen parte del patrimonio histórico y cultural de una sociedad. El AGN resguarda, ordena, conserva, estudia todo ese material y pone a disposición de investigadores y público en general toda esa riqueza patrimonial. Es de destacar la atención que el archivo proporciona a comunidades, sociedades e instituciones. La documentación tiene un importante valor jurídico. En el AGN son frecuentes las consultas a documentos sobre tenencia de la tierra y sobre delimitación territorial. En algunos casos, el AGN contribuye a proporcionar la certeza jurídica que aportan documentos como el Diario Oficial de la Federación. Actualmente, con el respaldo de la Ley Federal de Archivos y otros documentos normativos, el AGN es la instancia rectora del patrimonio documental y de la archivística a nivel nacional. La salvaguarda de los archivos es muy importante y supone una corresponsabilidad institucional con las dependencias que constituyen sujetos obligados. Es gracias a esa responsabilidad que los documentos llegan al Archivo General. Como los seres vivos, los documentos tienen un ciclo vital. Desde que nace, un documento debe clasificarse correctamente en un expediente que permita identificarlo y ubicarlo adecuadamente. Mientras son de uso cotidiano y se requieren para el ejercicio de las atribuciones de una entidad administrativa, los documentos permanecen en un archivo de trámite. Esta es la primera etapa en la vida de un documento. Hola, buenas tardes. Necesito informe sobre un expediente de hace 3 años. Mientras los productores lo requieran para su consulta, un documento permanece en un archivo de concentración. Si se considera que un documento generado en la Administración Pública Federal tiene valor histórico, es entonces transferido al Archivo General de la Nación. Un archivo no solo conserva, ordena y gestiona un acervo, sino que con su actividad contribuye a la definición del patrimonio documental futuro. Las profundas transformaciones de la sociedad actual plantean a la archivística contemporánea una serie de retos que debemos enfrentar. Con las nuevas tecnologías, la producción de documentos aumenta, la materialidad de un documento evoluciona y los soportes se transforman. Los criterios de organización y selección se vuelven cada vez más importantes. Sin embargo, en un mundo dominado por la tecnología, el papel continúa siendo el soporte más seguro para preservar la información. Afrontar los retos que nos impone el futuro no es una tarea sencilla. Con la construcción de nuevas instalaciones y el respaldo de las tecnologías más avanzadas, se contará con mejores condiciones para la conservación del acervo y para la atención a usuarios e instituciones. Se contará finalmente con un espacio específicamente diseñado y construido para contener archivos. Esto respaldará la vocación rectora y reguladora del AGN y contribuirá a fortalecer una estrecha vinculación con el ámbito académico relacionado con la archivística nacional. El nuevo proyecto arquitectónico
se propone restituir algunas de las cualidades de los edificios originales y recuperar espacios abiertos en lo que será un centro cultural con áreas verdes, nuevos espacios de consulta, un museo de sitio y el Museo del Archivo General de la Nación. Estos espacios contribuirán además a mejorar el entorno urbano en que nos encontramos. El valor excepcional de los documentos que heredamos supone una gran responsabilidad. A nosotros nos corresponde hoy cuidar y conservar este patrimonio documental que nos pertenece a todos para beneficio de las nuevas generaciones. Es mucho lo que se ha logrado, y con el compromiso de todos, es mucho lo que aún podemos hacer para preservar la memoria histórica de nuestro país. El Archivo General de la Nación es la memoria de México.